De nuevo nos damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos alrededor de la palabra de Dios en este día lunes. Es un gusto para nosotros como Iglesia Evangélica Metodista El Redentor presentarles una vez más el programa Al Encuentro con la Palabra de Dios. Hoy es lunes 14 de junio y para esta oportunidad vamos a estar aprendiendo un poco sobre el libro de Jueces. Primeramente, un texto bíblico que nos ayude, que nos motive en este día. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, según dice Jeremías 29:11. Un contexto general acerca del libro de Jueces es importante tenerlo, nos ayuda mucho para poder tener un panorama general de todo el libro. Acordémonos que los grandes líderes como Moisés y Josué ya habían muerto. Los israelitas habían visto cómo Dios cumplía su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero comenzaron a ser perezosos en la obediencia a Dios. No expulsaron a las personas pecadoras que vivían en Canaán. Por el contrario, los israelitas comenzaron a imitar la manera de vivir de sus enemigos. El libro de Jueces relata la aflicción y el sufrimiento por el que debieron pasar los israelitas, o sea, el mismo pueblo de Dios. La gente de Israel se casó con personas que adoraban ídolos. Pronto, los mismos israelitas se volvieron a esos dioses. Dios los castigó por darle la espalda. Y en lugar de disfrutar de las cosas buenas en la tierra prometida, los israelitas sufrieron guerras, esclavitud y penurias. Pero cuando clamaron a Dios por ayuda, les envió un juez para dirigirlos en la batalla y ayudarlos a volver a Dios. Continuando con este contexto, vez tras vez los israelitas olvidaban su promesa de obedecer a Dios. ¿Recuerdan aquel culto inspirador, aquellas palabras inspiradoras que Josué les dijo en Josué 24? Ellos se comprometieron en cumplirlo, pero al ver el libro de Jueces, vemos un panorama completamente adversario. Por lo tanto, una y otra vez Dios permitía que los enemigos los derrotaran. Entonces los israelitas se lamentaban de su pecado, pedían a Dios que los salvara y Dios enviaba otro juez en su ayuda. Ese patrón de comportamiento espiritual duró por nada más y nada menos 325 años. Dios se valió de 13 hombres y mujeres para juzgar y ayudar al pueblo. Los jueces no eran perfectos, pero seguían el liderazgo de Dios y Dios los usaba para ayudar a su pueblo. Este libro presenta temas muy puntuales, por ejemplo, la fidelidad de Dios, a través del repetido círculo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación, que se puede ver ahí en los capítulos 2, en los versos 11 al 19. Este libro de Jueces retrata a Dios como un Dios tanto de juicio como de perdón. Cuando el pueblo pecaba, descubrían que sus vidas se volvían cada vez más difíciles, conforme Dios los castigaba. Cuando se arrepentían, Dios era pronto en enviarles ayuda. Mientras el libro de Jueces anima a llevar una vida de obediencia y arrepentimiento, otros libros como Job y Eclesiastés señalan que la obediencia no garantiza una vida libre de problemas. Otro tema puntual que resalta el libro es el compromiso. Este libro ilustra que el compromiso con el mundo trae el desastre. El pecado particular de los israelitas en esta época fue su conformidad con las creencias y prácticas culturales de los cananitas. Usted puede apreciar eso más detenidamente en los capítulos 2, de los versos 11 al 12, el capítulo 3, versos 7 y 8, en el capítulo 33, de los versos, ahí en ese verso, en el capítulo 8, 33, perdón,
en capítulo 10 de los versos 6 al 10. La tentación de ser como la sociedad secular es aún poderosa, y Jueces les recuerda a sus lectores resistir el impulso de ajustarse a una cultura hostil a Dios. Otro tema puntual de este libro es la necesidad de un liderazgo piadoso. El periodo de los jueces fue una época de fragmentación política. Estos jueces no tenían potestad en todo Israel, eran más bien como líderes locales, y muchos de los cuales estaban muy lejos de ser modelos de virtud. Los fracasos de los líderes de Israel, por ejemplo, en los padres de familia, del capítulo 2, versos 6 al 10, el fracaso de los sacerdotes del capítulo 17, los versos 1 al 13, y el fracaso de los jueces en los versos 8 al 27, señalaron la importancia del liderazgo piadoso, el cual llegó después en la forma del reinado de David y finalmente en el reinado de Cristo. También tenemos un bosquejo general de todo el libro de Jueces. Por ejemplo, en los capítulos 1 y 2 hay una introducción donde los hebreos no conquistaron toda la tierra prometida. Eso significa que quedaron algunos de sus enemigos y terminaron generando problemas. Es contra esos enemigos que deben luchar los jueces. Los primeros jueces de Israel, por ejemplo, en capítulo 3, usted puede verlo, se llamaba uno de ellos Otoniel, el otro se llamaba Ehud y otro Samgar. Sirvieron como jueces de Israel. La derrota de Sísara en los capítulos 4 y 5 por medio de Débora, una mujer que defiende a Israel con la ayuda de Barak y derrota a Sísara. Gedeón defiende a Israel en los capítulos 6 al 10. Gedeón, Abimelech, Tola y Yair sirven como jueces. Gedeón derrota a los madianitas con un ejército pequeño. También en los capítulos 11 y 12 pues, apreciamos a Jefté, que defiende a Israel, y entre ellos también otros jueces de nombre como Ibsán, Elón y Abdón. Ellos hacen de jueces también. Sansón, en capítulo 13 al 16, Dios dio a Sansón una fuerza especial para defender a Israel. Pero Sansón fue traicionado por Dalila, que por cierto no era hebrea. Y también podemos ver en los capítulos 17 al 21 un Israel sin un líder. Es una época de mucha confusión en la vida del pueblo de Dios. Algo muy importante que habla este libro es acerca de los nazareos. Los nazareos eran personas que mantenían leyes religiosas muy estrictas. La persona podía ser nazarea para toda la vida o por un periodo de tiempo. Los nazareos no bebían vino ni comían uvas, y eso indicaba que estaban dispuestos a renunciar a un disfrute para servir a Dios. Jamás se cortaban el pelo ni usaban navaja para afeitarse. La Biblia nos habla de 3 personajes que lo fueron durante toda su vida. Por ejemplo, Sansón fue uno de ellos. Usted puede ver eso en Jueces capítulo 13, verso 1 en adelante. Podemos ver también a Samuel en 1 Samuel capítulo 1. Y también en el Nuevo Testamento podemos ver a Juan el Bautista, en donde Lucas nos habla de él en los capítulos 1 de los versos 11 al 17. Pero también cuando nosotros leemos este libro de Jueces, debemos de prestar atención a lo siguiente. Lo primero es el alejamiento. Israel repite un patrón de conducta de seguir a Dios y luego alejarse de Él. El segundo aspecto que vemos es el avivamiento. Los jueces fuertes ayudan a que Israel vuelva nuevamente a Dios. Y otro aspecto importante es la rebelión. Cada vez que los israelitas se alejan de Dios, muestran una vida mala y violenta. Pero también en este libro podemos ver algunos desafíos para nuestro caminar. El primero lo podemos encontrar en el capítulo 2, verso 2. Vemos uno muy interesante. Vale que nos preguntemos cuáles compromisos y alianzas ha hecho usted con la sociedad secular. ¿A cuáles ídolos ha adorado? El desafío claro es el arrepentirnos y busquemos la liberación de Dios por tal decisión. Solo así se pueden vencer esas tentaciones y apropiarnos plenamente
de aquello que Dios nos ha prometido. Usted puede verlo más en detalle en los capítulos 2, de los versos 4 al 7. El segundo desafío es decidirnos a confiar en Dios y en sus promesas y negarnos a confiar en señales como medios para sostener su poca fe. Podemos verlo en el capítulo 7, en el verso 36 al 40, la cual es suficientemente grande como para mover en las montañas, según nos dice en Mateo, capítulo 17, el verso 20. Pero también en el libro de Jueces podemos apreciar algunos desafíos para nuestro caminar. El número 4, evite la hipocresía y las ambiciones egoístas, es decir, algo con una falsa humildad y luego actuar de otra manera puede llevar a otros a pecar. Usted puede ver con más detalle eso en el capítulo 8, del verso 22 al 27. 5, evalúe errores pasados y determine aprender de cada uno de ellos. El 6, resuelva hacer lo correcto ante los ojos de Dios en vez de lo que parece correcto ante sus propios ojos. Según lo dice el capítulo 21, verso 25. Y también en este libro de Jueces nos presenta modelos de fe a seguir. El primero, Otoniel, capítulo 3, versos 7 al 11, fue lleno del Espíritu Santo y subyugó al enemigo de Israel, lo que trajo paz a esta tierra durante 40 años. ¿Cómo puede usar Dios a una persona común como usted o como yo para hacer cosas grandes para Dios? El segundo modelo de fe a seguir es Débora, capítulo 4, del verso 1 hasta el capítulo 5, 31. Usó sus habilidades estratégicas, su sabiduría, los dones proféticos para dirigir a los israelitas. ¿De qué manera puede usted usar los dones que Dios le ha dado para servir al pueblo de Dios? El tercer modelo de fe es Gedeón. Usted lo puede ver en capítulo 6, en el verso 12. Dios lo llamó guerrero valiente. Antes de que hubiera hecho algo notable o valeroso, él siguió adelante con ayuda de Dios para derrotar a los enemigos de Israel con solo un puñado de hombres y sin armas. Y aquí vale la pregunta, ¿qué potencial ve Dios en usted que aún falta por exponerse? Y el modelo de fe a seguir es el de Sansón, ¿sí? Capítulo 13, verso 1, hasta el 16, verso 1. Fue usado por Dios y cumplió los propósitos del Señor para su vida. Y usted puede ver que en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 32 a 34, lo recuerdan, a pesar de sus faltas morales. Y aquí vale también la pregunta, ¿cómo puede usted su ejemplo para evitar las tentaciones? ¿De qué manera lo motiva la gracia de Dios para Sansón? Este libro de Jueces, hermanas y hermanos, contiene en todo su libro 21 capítulos y un total de 618 versículos. El versículo central en todo el libro es: los guerreros de Israel desaparecieron hasta que me levanté. Yo, Débora, dice ella, me levanté como una madre en Israel, según lo atesora Jueces, capítulo 5, verso 7. Espero, hermana y hermano, que este recorrido rápido que estamos haciendo por todos estos libros de las Sagradas Escrituras fomenten, ayuden a poder fortalecer su fe. Acordémonos que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro caminar en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar. Que Dios le bendiga y de antemano le sigo animando para que siga ese recorrido por la palabra de Dios y que esa palabra se vea en su diario caminar. Un abrazo, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Celestial favor de Cristo.